Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Filtro de las Escrituras a través de esta su emisora Ensof Radio. Damos las gracias a todas esas personas que siempre están al tanto de la transmisión de este programa Filtro de las Escrituras y pedimos también a la vez disculpas porque hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero de todos modos la información, la enseñanza que el Eterno tiene para cada uno de nosotros va a salir. De todos modos, el Eterno se va a glorificar y sé que muchas personas serán bendecidas a través de esta enseñanza del día de hoy. Quien les acompaña, como siempre, su hermano y amigo Harry Polanco y mi compañero, hermano y amigo Michael Abreu. Michael, un saludito especial para todas esas personas que están ahí en vivo en la transmisión. Shalom y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que podamos seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la Torá, su palabra. Sigan en sintonía para que aprendamos juntos. Amén, amén. Entonces, vamos a continuar el tema de la semana pasada. La semana pasada hablemos de Shabbat. Hablemos de Shabbat. Y fue muy interesante lo que aprendimos y todo lo que a través de la escritura pudimos estudiar. El día de hoy vamos a continuar el tema, hablemos de Shabbat, esta vez parte 2. Vamos a dar una continuidad a lo que hablamos el sábado pasado. Pero antes quisiera dar un pequeño resumen de las cosas que mencionamos el sábado pasado. Hablamos por las escrituras, demostramos que Yeshua no quebrantó el Shabbat, sino que él estaba enseñando cómo debía guardarse el Shabbat. Una de las cosas que destacamos también fuimos a los versos bíblicos, los textos en el Antiguo Testamento, como hoy día lo conocemos, donde inició todo en base al día de reposo. Donde inició todo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Destacamos la semana pasada que la palabra para santificar es la palabra hebrea kadosh. ¿Qué significa apartar, distinguir, hacer distinto, hacer algo especial? Es decir, el Eterno hizo especial ese día, hizo de ese día especial y nos dio ejemplo, ya que hizo toda la obra de la creación en 6 días y el séptimo día descansó, no porque estaba cansado, sino para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, destacamos que en este verso específicamente la palabra séptimo se menciona 3 veces y séptimo 3 veces y no es por una casualidad. En la Biblia a nosotros nos han enseñado en nuestros estudios de cultura hebrea, nuestro maestro, que cuando una palabra en la Biblia se menciona más de 2 veces o 3 veces, hay que prestarle atención. Y precisamente es esto. Esta palabra es, como le decía, Dios lo santificó, es decir, lo hizo especial. Y no es casualidad de que se mencione 3 veces. Dios, el Eterno, dio ejemplo de que ese día en específico tenía que santificarse. Y el séptimo día significa plenitud, significa perfección. Y cabe destacar que también es el único día que en toda la Biblia es mencionado con su nombre, Shabbat. Aunque hoy día tenemos que los días de la semana tienen su nombre, pero el origen que tienen no es bíblico. Entonces hablamos todo esto, destacamos algunos relatos bíblicos, las cuales Yeshua tuvo algunos encuentros con los fariseos. Y hoy día se enseña y se cree que Yeshua estaba dándole una enseñanza o dándonos una enseñanza de que no se debía ya observar o guardar este día. Pero la Biblia dice en el libro de Mateo, Yeshua hablando, no penséis, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir. Él no vino a abolir nada. La semana pasada destacamos que el debate
entre los fariseos y Yeshua no era si debía guardarse o no debía guardarse el Shabbat. El debate era cómo debía guardarse. Entonces, esta semana vamos a hablar algunos textos bíblicos de las epístolas, de algunas de las epístolas de Pablo, libro de Colosenses y también el libro de los Romanos. Algunos relatos bíblicos ahí, unos escenarios que habían, las cuales hoy día interpretamos que no se debe guardar específicamente el Shabbat, sino que se debe guardar un día cualquiera, el día que usted desee. Vamos a estudiar eso en el día de hoy. También vamos a estudiar por qué la sustitución, cuál es el origen de la sustitución del Shabbat por el domingo, cuál es el origen. Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy. También vamos a estudiar si específicamente el Shabbat es para los judíos solamente. Vamos a estudiar eso, o es para todo, o es para todos en general. Eso lo vamos a estar estudiando en el día de hoy. Entonces, la semana pasada, como les decía, vimos un escenario donde Yeshua sanó un paralítico. Yeshua sanó un paralítico y vemos que los fariseos le hablan y le dicen a Yeshua, le dicen al paralítico que había sanado Yeshua, que quién lo había sanado y que quién le había dicho que llevara su capa, porque para ellos era prohibido llevar, era prohibido cargar algo. Hay una serie de normas y tradiciones legalistas que estaban impuestas por los rabinos de ese entonces, las cuales eran alrededor de 39 prohibiciones en torno al Shabbat. Habían 39 prohibiciones de cosas que no se debían hacer en Shabbat, no específicamente escritas en la Torah. No estaban escritas en la Torah. La semana pasada destacamos que había dos tipos de leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley oral era la que contemplaba estas 39 que hoy día están escritas, porque luego, siglos después, fueron escritas y hoy la tenemos. Estas las prohibiciones se encuentran en la Mishnah Shabbat capítulo 7, párrafo 2. Voy a leerlas. ¿Cuáles eran las 39 prohibiciones que tenían los fariseos en el tiempo de Yeshua? Era prohibido sembrar, arar, segar, engavillar, trillar, desgranar, aventar, moler, cribar, amasar, coser, esquilar, lavar la lana, mullirla, teñirla, hilar era prohibido, tejer, hacer dos con cordillo, tejer dos hilos, separar dos hilos, hacer nudos era prohibido, sartarlos, hacer dos costuras, desgarrar algo con un objeto de hacer dos costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, salarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir dos letras, borrar con el fin de escribir dos letras, edificar, demoler, apagar era prohibido, encender una luz era prohibido, golpear con un martillo, transportar de un ámbito al otro. Todas estas eran prohibiciones o normas legalistas que tenían los fariseos en cuanto al Shabbat se refería. Entonces, pero esas prohibiciones no estaban escritas en la Torá, en la ley. Yeshua sí quebrantó las leyes y tradiciones de hombres que en el Nuevo Testamento son mencionadas como las tradiciones de los ancianos. Eso sí quebrantó Yeshua, pero no quebrantó la Torá. Y era eso específicamente lo que se estaba debatiendo. No era así, como le decía la semana pasada, no era si debía guardarse. Ambos estaban claros, todos estaban claros y ambos lo guardaban. Lo que de una manera distinta. Los fariseos tenían una serie de leyes, de normas, las cuales tenían que cumplirse, que ya les acabamos de leerlas todas. Y Yeshua vino a enseñar cómo debía entonces guardarse. Cuando Yeshua sanaba a un enfermo en el día de Shabbat, cuando hacía una obra, no estaba incumpliendo el Shabbat, no estaba cumpliendo las leyes, la Torá, no estaba incumpliendo la Torá, no estaba. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Porque no era prohibido en la Torá sanar a alguien. En la Torá no se prohíbe sanar a alguien. No era prohibido comer, como un escenario que vemos
En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 1 y 2 dice: porque aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos les dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que estaba prohibido en Shabbat. Era prohibido para ellos hacer esto, según las normas que hemos dado, las 39 normas legalistas que tenían específicamente para la observancia del Shabbat. Para ellos era prohibido, pero la Torá no estaba prohibido comer. Y dice que Yeshua le cita, dice: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión? En que él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no se les permitía a ellos ni sino a los sacerdotes. Aquí hay dos cosas. David tenía hambre en el día de reposo y comió. Y los discípulos tenían hambre, iban pasando por el lugar, había espigas y comieron también. Como les decía, no era prohibido comer, al contrario. Al contrario, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 25: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, se podía comer, pero no se podía aplicar la hoz. ¿Por qué? Porque si usted corta, si usted para comerse algo, usted con su propia mano puede cortarlo. Pero si usted utiliza un material, algo para cortar, ya eso quiere decir que usted está trabajando, lo está haciendo con la finalidad de vender o algo. Eso sí, específicamente era prohibido, pero comer no. Entonces, algo también que nos enseña, Yeshua le dijo: ¿no habéis visto que en una ocasión David y su compañero tenían hambre y entraron al templo y comieron los panes que solo le era permitido a los sacerdotes? Ese relato, aquí yo quiero que prestemos atención. Ese relato se encuentra en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Y algo que quiero destacar es que específicamente no fue así. Porque si nos vamos a Samuel, capítulo 21, versículo 6 de Samuel, que lo podemos leer. Michael, búscate primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Que eso especifica claramente que David no entró y comió los panes, sino que el sacerdote Elimelech, que era que estaba, le hizo un interrogatorio a ver si había estado con mujeres, si había estado consagrado esos días. Entonces les dio no específicamente de los panes consagrados, las cuales solamente a los sacerdotes les era permitido. El primer libro de Samuel 21, versículo 6. Dice así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ok. Queremos hacer esta aclaración porque se ve una aparente contradicción. Mateo dice que, relatando lo que Yeshua dijo, que David entró y tomó los panes que no les era permitido comer. Entonces, el escritor Mateo, que está relatando el acontecimiento que pasó en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, él lo está relatando, pero no fue específico. Cuando vamos a Samuel, no fue específicamente lo que pasó. Entonces, es importante aclarar que cuando usted vea un escenario así en la Biblia, ¿a cuál se le debe dar más credibilidad? A la base. ¿Cuál fue la base? La base fue el primer libro de Samuel, la cual relata que David específicamente no entró, sino se les dieron, pero no se les dieron de los panes consagrados, que ya habían sido consagrados al Eterno, sino de los que ya habían sido retirados y de unos recién horneados que habían sido recientemente calentados. Entonces es importante que cuando veamos, porque en la Biblia hay algunas aparentes contradicciones, pero no son contradicciones, fueron hombres que escribieron y relataron y que tradujeron de un idioma a otro, y pueden haber ciertas equivocaciones en los hombres al momento de traducir.
pero la base original es la que se debe tomar como referencia. Pero lo importante de aquí, que Yeshua está citando, Mateo cita, cita y habla de lo que Yeshua dice, Mateo relatando, de lo que pasó en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Lo importante de esto es que David en el día de reposo tenía hambre y comió. Es decir, en el día de reposo tenía hambre y comió. Resaltamos que no como dice Mateo, que entró así y lo tomó, sino se le dieron los panes y lo tomó. Eso lo aclaramos. Pero comió, al igual que los discípulos en el libro de Mateo capítulo 12, lo que hemos leído. Tenían hambre, cogieron las espigas y la cogieron. Pero los fariseos le dijeron, tus discípulos están haciendo lo que es prohibido hacer en el día de reposo. No era prohibido comer. Ya citamos el libro de Deuteronomio capítulo 23 y versículo 25, que dice que si usted tiene hambre y pasa por la parcela de su prójimo, usted podía tomarlo y comer con sus manos, pero aplicar y cortar con sus manos y cortar con un aparato o algo, eso sí era prohibido. Pero sigamos leyendo. Dice Mateo capítulo 12 versículos 3 y 4. ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Ok, ya lo acabamos de leer eso. Y esto también nos enseña algo. Esto nos enseña algo, que cuando nosotros veamos un texto bíblico, por eso no podemos establecer una enseñanza, una doctrina, porque vemos que Mateo capítulo 12 versículos 3 y 4 dice que David entró y tomó los panes. Pero si entonces tomamos ese solo texto de referencia y hacemos una enseñanza y no nos vamos al origen de lo que pasó, es decir, ¿qué acontecimiento está citando Mateo? Es decir, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar algo erróneo. Entonces, por eso es importante irse a la base. Entonces, vamos a seguir. Entonces, el día de reposo, hay un texto bíblico ahí mismo, hablando en la conversación con los fariseos, le dice Yeshua, pues os digo, Mateo capítulo 12, versículos 6 y 8, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Era prácticamente, se le estaba poniendo una carga que era muy pesada al pueblo, con todas esas leyes, tradiciones de hombres que no estaban escritas en la Torá. Estaban condenando, como dice Yeshua, a los inocentes. Y dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el día del hombre es Señor del día de reposo. Diciendo, no como quizás tradicionalmente entendemos, que es que no. Ya Yeshua con este escenario que tuvo está diciendo que no hay que guardar específicamente el Shabbat. No se debe guardar el Shabbat. No, yo soy el Señor del día de reposo. Es decir, yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad para decir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Las cuales ustedes saben que todas esas cargas y tradiciones era lo que Yeshua quería quitarles. Como dice, ese sacrificio que estaba condenando, como dice el versículo 7, a los inocentes. También dice el día de reposo. Hay un texto bíblico que dice que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes que tenían los fariseos eran tan pesadas que estaban haciendo esclavo al hombre al día de reposo. Estaban haciéndolo esclavo porque era que no podían hacer absolutamente todo era prohibido. Tenían 39 prohibiciones que no estaban escritas en la Torah, que eran prácticamente un yugo para el pueblo. Entonces, esa no era la esencia del Señor. La esencia del Señor no era esa. Era que el pueblo tuviera en ese día, lo guardara, descansara, tuviera comunión con su Dios, enseñara a sus hijos, estudiaran juntos. La Torah ese no era el objetivo. Lo que se estaba dando, ese no era el objetivo, lo que estaba pasando. Y como también hemos hablado aquí, en ese tiempo de Yeshua, habían dos escuelas principales, la escuela de Shammai, que siempre la citamos, y la escuela de Hillel. Precisamente la escuela de Hillel fue una de las que citó
y habló de esto, que Yeshua al hablar está citando lo que la escuela de Hillel le enseñaba en base al Shabbat, porque la escuela de Shammai enseñaba todo lo contrario. Era la que ponía todas esas leyes, todas esas normas pesadas. Entonces vemos que Yeshua cita una de las enseñanzas en base al Shabbat, a la observancia del Shabbat y día de reposo de la escuela de Hillel. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es decir, todas esas normas que lo que están haciendo es esclavizar a los hombres en ese día, no fue el plan que el Eterno dijo, no era el plan del Eterno en base a este día. Pero muchas personas también hemos escuchado por mucho tiempo, Michael, muchas personas enseñar que todos los días son iguales y que no importa el día que usted guarde, que usted debe descansar el día que usted quiera, o si decide no hacerlo también. Eso normalmente se enseña. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿El hombre tiene la autoridad de cambiar los mandamientos del Eterno? ¿Tiene el hombre autoridad? Porque Yeshua guardó y observó el Shabbat e enseñó cómo debía guardarse. Enseñó cómo debía guardarse, quitando todas esas tradiciones e interpretaciones de los ancianos que tenían. Quebrantando, sí, las tradiciones de ellos, pero no la Torá. Enseñando cómo debía hacerse, diciendo yo soy el Señor del sábado, yo tengo la autoridad de decir de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer ese día en específico. Entonces, por tiempo hemos visto, se ha enseñado que no necesariamente hay que guardar un día. Y hay textos bíblicos que yo sé que la gente ha estudiado y ha malinterpretado, se podría decir, para decir esto, para decir eso. Entonces, algo que quiero decir, obedecer las leyes de Dios no te hace ser legalista. Ser legalista es imponer mandamientos de hombres, que era específicamente lo que estaban haciendo los fariseos, imponiendo mandamientos de hombres, tradiciones. Ellos le daban más importancia a sus tradiciones de hombres que a los mandamientos escritos en la Torá, que ese era el debate de Yeshua con ellos. Entonces, ahora sí, ¿de dónde surge la idea de que todos los días son iguales? Hay un relato bíblico, Michael, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículos 5 y 6. Oiga, de aquí surge la idea de que todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Dice así, Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Dice así. Entonces, este es un texto bíblico que se toma siempre como referencia, porque dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga, pero todos los días son iguales. Hace referencia como a que todos los días son iguales. Y por eso se enseña que ya no específicamente se debe guardar el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat, sino que usted puede tomar cualquier día en cuenta. Pero es importante que a la hora de analizar un texto, cuando nosotros estemos estudiando algo, porque se ha enseñado, porque nosotros hemos vivido por años, Michael, de las repeticiones. Hemos vivido por años de las repeticiones. A veces tú le preguntas a alguien, ¿por qué tú por qué los 9 mandamientos, de los 10 mandamientos, 9 mandamientos no, y uno sí? Y no te saben decir, simplemente porque en su iglesia le han enseñado, tú sabes, por años. Entonces no saben defender el por qué, no saben defenderlo. Pero entonces este es un texto que le decía que se toma como referencia para enseñar que se puede tomar en cuenta, observar, se puede descansar cualquier día. Pero el contexto, es importante que leamos el contexto para saber cuál era la situación. Para entender a Pablo, hermanos, hay que tener en cuenta algo. Pablo escribía a comunidades específicas para resolver situaciones específicas también. ¿Entiendes? Pablo escribía para resolver situaciones que estaban sucediendo específicamente en una comunidad, para resolverlas. Entonces, por años se han tomado las epístolas de Pablo para establecer ciertas doctrinas, las cuales
hay que ver si la situación que haya en una iglesia de hoy día es la misma situación que estaba pasando en la comunidad que Pablo le escribió. Entonces, libro de Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, el libro de Romanos, esta epístola fue escrita en Corinto, en el año 58 después de Cristo. Y fue una situación que Pablo ya había tratado. Ya Pablo había tratado y había escrito de esta situación. Y algo que debemos destacar, que esta situación específicamente que se enseña que se puede guardar cualquier día, no tiene que ver con día de reposo, Michael. ¿Por qué no tiene que ver con día de reposo ni Shabbat? Porque no se menciona Shabbat. Habla de días. Uno juzga entre días, otro juzga que todos los días son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, no menciona Shabbat. De las escrituras, si usted busca en toda la Biblia, cuando se aborda el tema de Shabbat, se menciona específicamente como Shabbat o día de reposo. Entonces, esta escritura, este relato, esta epístola, libro de Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6, específicamente no está tratando el tema de Shabbat. Si leemos el contexto, los primeros capítulos, vamos a ver específicamente de qué situación es que Pablo está tratando. Dice, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Ahí entonces entra el texto, que solamente se toma como referencia para decir que no importa cualquier día que usted guarde, usted puede elegir cualquier día para descansar. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero vemos el contexto, los versículos anteriores, que no tratan específicamente de Shabbat. ¿De qué se está hablando específicamente aquí? Aquí se está tratando un tema de alimentación. Aquí se está hablando, y Pablo llama recibid al débil en la fe. Se está hablando de personas que estaban creyendo que lo que comían carne estaban en pecado. Y era una contradicción que había. Lo que comían legumbre hablaban de lo que estaban comiendo carne, y de los que comían carne hablaban de lo que comían legumbre. ¿Pero por qué? Dice que esa situación específicamente empezó en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8 comienza esa situación. Pablo le llama débiles en la fe, y ahí aclara específicamente cuáles son los débiles en la fe. Vamos a leerlo. Ahí empieza esa situación. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a sus ídolos comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, aquí especifica, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí empieza la situación que Pablo relata en el libro de Romanos capítulo 14. Aquí empieza. Para Pablo, débil en la fe era el que pensaba que estaba en pecado cuando comía algo sacrificado a los ídolos, que estaba en pecado. Entonces Pablo le llama débil en la fe a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque estaban prohibiéndose de comer carnes, porque
pensando que que estaban en pecado porque había sido sacrificado a los ídolos. En Roma había alrededor de 400 templos paganos. Si una persona iba al mercado a comprar, posiblemente la posibilidad era muy grande, el porcentaje muy grande de que comiera algo sacrificado a los ídolos, porque se hacían muchos sacrificios a los ídolos. Entonces, por eso los débiles en la fe, que Pablo lo llama, los que pensaban que al comerse esas carnes, los que se cohibían de comer carnes, aún siendo kosher, es decir, aún siendo animales aptos y aceptos según la Torá, es decir, animales limpios, kosher, como lo llama la Torá en Levítico capítulo 11, ellos se estaban cohibiendo de comer esto porque decían, no, son sacrificios a los ídolos y yo no voy a comer eso. Entonces había un tipo de juicio, estaban juzgando a los que comían entonces legumbres. Entonces esta situación específicamente era la que Pablo estaba tratando. No era Shabbat, no se mencionó Shabbat por ningún lado. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, en el libro de 1 Corintios capítulo 8, Pablo aclara que hay muchos ídolos, pero que ningunos tienen ningún tipo de poder. Y que hace alusión, aquí vemos que le dice, de todo lo que venden en la carnicería coman, sin preguntar por motivo de conciencia. Entonces, esa era la situación que Pablo estaba resolviendo, estaba escribiendo en el libro de Romanos. No estaba enseñando Shabbat. Es importante que nosotros conozcamos la realidad histórica en algunos textos, que sepamos de qué trata el contexto antes de hacer una interpretación X. Vamos a una breve pausa comercial para continuar con los avances de este programa. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección empresarial y residencial, lavado de alfombras, muebles, camas, pulido y cristalizado, brillado de pisos y lavado en general, desinfección contra el COVID-19 y fumigación contra plagas. Contactos 809-399-1056 y en las redes sociales Soluciones RAM, los expertos en limpieza industrial y residencial. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección empresarial y residencial, lavado de alfombras, muebles, camas, pulido y cristalizado, brillado de pisos y lavado en general, desinfección contra el COVID-19 y fumigación contra plagas. Contactos 809-399-1056 y en las redes sociales Soluciones RAM, los expertos en limpieza industrial y residencial. Estamos de vuelta, vamos a seguir explicando otro texto bíblico que también se toma referencia para decir que se puede descansar y adorar, se puede descansar cualquier día. Es el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, vamos a seguir. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y la circuncisión de vuestra carne, os doy vida juntamente con el Señor, perdonando todos los pecados. Entonces, este texto se toma como referencia porque dice que nadie juzgue en comida, bebida, luna nueva, días de reposo. Se toma como la interpretación que se le da hoy día es que los judíos estaban enseñando una falsa doctrina de que se debían guardar las fiestas, de que se debían guardar el día de reposo, y que Pablo está atacando eso. Esa es la interpretación que se le da hoy día. Pero esa no es la interpretación. Vamos a analizarlo para que usted vea. Vamos a analizarlo. Dice así. Vamos a leer primero los versículos anteriores para que podamos entenderlo, leer el contexto. Entonces, anulando, dice
Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Ya les dije cuál es la interpretación que se da hoy día. Se estaban enseñando, el día de hoy tradicionalmente se enseña, o la interpretación tradicional que se le da, es que los judíos estaban enseñando que sobre fiestas, sobre días de reposo, cosas que eran falsas enseñanzas. Eso es lo que se interpreta hoy. Pero debemos aclarar que no, esa no era la situación. La realidad, el contexto histórico de lo que estaba pasando, la situación por la cual Pablo escribió no era por eso. Pablo le escribe aquí a gentiles, y algo que es importante resaltar, se le dice: nadie os juzgue entre día de reposo, luna nueva o fiestas, que nadie juzguera, porque ya lo estaban guardando y estaban siendo juzgados. Es decir, ya los gentiles que se habían convertido, ya habían empezado a guardar el Shabbat, pero tenían unas ciertas prohibiciones. Los judíos gnósticos que habían de ese tiempo estaban enseñando, habían una serie de prohibiciones y requisitos también, ejemplo, para la celebración de la fiesta de la Pascua, que tenían que cumplir los gentiles, si no, no la podían celebrar. Le estaban haciendo la vida imposible, los judíos gnósticos que habían, a los gentiles que se estaban convirtiendo. Entonces Pablo le dice: nadie os juzgue entre días de reposo, entre luna nueva o fiesta. Entonces ellos querían guardar las festividades del Eterno. Querían guardar la Torá, pero se le estaba prohibiendo, se les hacía prohibición. Y también dice, nadie os juzgue entre días de reposo. Había una prohibición de los gentiles de guardar el día de reposo. Ellos se habían aceptado a Yeshua, habían aceptado y querían guardar los mandamientos del Eterno, pero se les estaba prohibiendo. Por eso Pablo: nadie os juzgue, que como le dice, no es de extrañar porque le dice nadie os juzgue, porque ya ellos lo estaban practicando, pero estaban siendo juzgados, estaban siendo señalados, se les estaba prohibiendo guardar los mandamientos del Eterno. Entonces vemos que más adelante ahí mismo Pablo lo llama mandamientos de hombre a todo lo que estaban haciendo los gnósticos. La gente entiende o se interpreta que a los que Pablo le llama mandamientos de hombre más adelante es a eso mismo, a Shabbat, a las fiestas, a las celebraciones, a todo eso, pero no era específicamente a eso. ¿Cómo usted cree que Pablo, siendo judío, siendo fariseo, como hemos enseñado, criado e instruido bajo los pies de Gamaliel, que lo hemos destacado aquí, la cual Gamaliel era nieto específicamente de Hillel, una de las más importantes escuelas, de las dos escuelas de interpretación que había en ese tiempo? ¿Cómo usted cree que Pablo va a llamar mandamientos de hombres a los mandamientos de la Torá? ¿Cómo usted cree eso? Si Pablo específicamente guardaba y enseñaba a la correcta interpretación de los mandamientos del Eterno. Eso era lo que enseñaba. Nosotros aquí en Filtro de las Escrituras queremos traer varias enseñanzas de las epístolas de Gálatas y también de los Romanos, que muchas veces entendemos cuando Pablo habla de la ley, que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Entendemos que Pablo está hablando de la Torá, de que ya fue abolida. Y vamos a tener varias secciones aquí en Filtro de las Escrituras donde vamos a aclarar eso. Vamos a filtrar por las Escrituras cada uno de esos textos. Entonces, vámonos al tema ahora. Ya vimos los dos escenarios. ¿Qué era lo que Pablo estaba tratando en el libro de Romanos, capítulo 14?
Versículos 5 y 6, que no era día de reposo, estaba hablando de una situación de comida, que usted puede leer el contexto de que se estaban juzgando entre los que comían carne y los que comían legumbres por no contaminarse, comer carnes contaminadas a los ídolos. Y vemos aquí, libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿qué era lo que se estaba enseñando? ¿Cuál era la prohibición? Nadie juzgue. Los gentiles, que Pablo le escribió esta carta a gentiles, estaban tratando de guardar el Shabbat, estaban tratando de guardar las fiestas y se les estaba prohibiendo. Se les estaba prohibiendo porque precisamente esto iba en contra de las enseñanzas de los judíos gnósticos que hemos citado. Ellos tenían una enseñanza, no recuerdo bien si era ascetismo que se llamaba, algo así, que hacía la prohibición a ciertos placeres de la vida, específicamente a lo que es comer y beber. Es decir, esa prohibición en ciertas fiestas, usted sabe que las fiestas, las observancias de las fiestas enseñadas por el Eterno, dadas por el Eterno a su pueblo en el libro de Levítico, capítulo 23, ahí vemos todas las fiestas que ya empezamos a estudiar aquí en Filtro de las Escrituras, la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Usted sabe que normalmente en esas fiestas tiene que haber alimentos, se come, se bebe. Entonces, esa enseñanza, lo que se hacía en las fiestas, en la observancia de las fiestas de estos recién convertidos que estaban empezando a guardar el Shabbat y empezando a guardar las fiestas, estaba en contra de lo que enseñaban los judíos, de esa secta, de lo que enseñaban ellos, porque ellos tenían una corriente, una doctrina, la cual prohibía lo que es la cohibición de una serie de placeres, como específicamente el comer y el beber en eso de las fiestas. Usted sabe que en las fiestas judías hay que comer y también se bebe y todo eso es simbólico y lo hemos explicado y vamos también a seguir explicándolo. Hermano Michael, una pregunta. Usted sabe que por años, ahorita hice una pregunta, si el hombre tiene la autoridad de cambiar los mandamientos del Eterno. Hice una pregunta. Si un mandamiento que el Eterno desde el principio dio, es el hombre, porque decide cambiarlo, lo puede hacer. Entonces, la pregunta es, vemos que normalmente las iglesias, Yeshua, citamos varios textos bíblicos, donde iba a la sinagoga en Shabbat, enseñaba en Shabbat. También los apóstoles vemos textos bíblicos donde también en el día de reposo entraban y enseñaban, es decir, ellos guardaban este día. Pero vemos que hoy día las iglesias entonces toman otro día para congregarse, específicamente el domingo, Michael. Entonces, ¿cuál es el origen de que fue sustituido el sábado, Shabbat, como lo conocemos, por el domingo? ¿Quiénes fueron los que cambiaron eso, Michael? Bien, excelente tu pregunta, Ari. Verdaderamente me pasaste una bola bien caliente, Ari. De verdad que sí. Porque a través de los años, sí, eso, venimos de tradición en tradición. Así es. Pero verdaderamente no hemos conocido el origen. Exacto. De lo que nosotros hacemos. Es decir, hacemos las cosas, pero no sabemos por qué las estamos haciendo. Lo que pasa es que no investigamos, no cuestionamos, simplemente las hacemos porque nos las enseñaron así y ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos nosotros autoridad para modificar algún mandamiento del Eterno? Voy a responder como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué ha sucedido con este asunto? Y es que lamentablemente, las religiones lo que han hecho es que no han buscado, la religión busca la manera de acercarse al Eterno, pero a su manera, ¿entiendes? Sí. O sea, la manera que ellos entienden, o sea, que se entiende cada religión. Por eso es que vemos diferentes denominaciones, y cada denominación, la intención principal, en el fondo, quieren acercarse al Eterno. O sea, cada una de ellas, por más que tú quieras, musulmán, cualquiera, en el fondo realmente quieren acercarse a Dios. Ahora, cada uno se acerca a Dios de una forma, a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros verdaderamente queremos acercarnos a Dios y queremos hacerlo de una manera genuina, de una manera verdadera, entonces debemos hacerlo a la manera de Él. ¿Qué pasa? Que como habíamos hablado, hay diferentes tipos de mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los mandamientos que nos choca a nosotros es un mandamiento que se llama en hebreo Juquín,
que son mandamientos que no tienen una explicación que no lógica. lo entendemos. No tienen una explicación lógica. Entonces, si nos ponemos a buscarle la quinta y la zeta, este asunto No se la vamos a encontrar. del sábado, nunca se la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es que no hay una explicación. O sea, Exacto. ¿por qué tiene que ser el sábado? O sea, ¿por qué no puede ser un lunes, Porque el un martes, Eterno un lo miércoles? Es simplemente, o sea, simplemente hay un mandamiento que el Eterno lo estableció. Y yo que verdaderamente quiero pertenecer a esta nueva identidad bíblica, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando con un grupo de personas que venían de un mundo, de un sistema distinto, donde ellos celebraban muchísimas fiestas y muchísimas cosas. Exacto. Y ellos, ok, ya ustedes ustedes salieron de este mundo, vienen ahora a una nueva identidad ahora, ¿verdad que sí? El acta de los decretos que había contra ustedes ya fue anulada. Exacto. Es decir, ustedes están viniendo ya a una nueva identidad. Entonces, Exacto. ahora se hace la cosa ahora de la manera como el Eterno le establece, que está establecido en la palabra. Entonces, vamos a conocer, voy a mencionar algunos libros, hacer algunas referencias, inclusive de algunos teólogos católicos que nos dan referencia acerca de todo esto, acerca del domingo. Por ejemplo, en el libro del doctor Roderick Mederick, el libro se llama ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Dice lo siguiente: la palabra domingo ni siquiera aparece en la Biblia. No. Empezando por ahí. La palabra domingo no aparece. Lo que sí aparece, ¿verdad?, es lo que nosotros conocemos el primer día de la semana. Primer día de la semana. Bien, exacto. Empezando por ahí. Entonces, ahí comenzamos a ver. Por ejemplo, tenemos varias referencias. Por ejemplo, cuando después del día del Shabbat se reúnen, Jesús se reúne con sus discípulos, que ese también es uno de los textos que se agarran de ahí, que ellos dicen, bueno, ok, estamos de acuerdo con todos los textos que tú has mencionado, acerca de que mencionan todos los textos. Ahora bien, lo que se cree y lo que se asume es todos los textos que hablan acerca del Shabbat, estamos de acuerdo con él, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez Jesús resucita el domingo, ¿verdad? Que lo que se entiende que es el domingo, ellos entienden que es el domingo. Pero entonces ya una vez Jesús resucita, entonces ya ahí se marca el precedente, es decir, que ya no es el sábado sino el domingo. Es decir, todos los textos que había con el sábado, no hay ningún problema, nadie tiene problema con esos textos, ninguno. Todo el mundo está de acuerdo porque están ahí, están escritos las escrituras, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Es lo que se asume es que ya una vez Jesús resucita. ¿Pero dónde ya dice eso en la Biblia? ¿Dónde ahí dice está la eso? situación. Cambiando el mandamiento del Eterno porque ellos entendieron algo. No, porque lo que pasa es que nosotros, la resurrección para el cristianismo, o sea, marcó un antes y un después, Sí. y fue el eje principal. Pero ¿qué pasa? Que estamos poniendo la resurrección por encima de la Torah. Exacto. ¿Entiendes? Por encima de los mandamientos del Por Eterno. encima de los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que la resurrección no vino a invalidar ningún mandamiento. No, claro que no. Al contrario, lo que vino fue a darle vida, a darle más fuerza. Así es. Entonces, aquí en este libro, como mencioné, dice que en primer lugar nos dimos cuenta de que el domingo no aparece la palabra. No aparece. No Así aparece es. ahí. Ya te mencioné alguna referencia, ¿entiendes? Acerca de lo que hacen alusión acerca del domingo. También este personaje, todos estos textos que voy a mencionar pueden buscarlo para que comprueben. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica, volumen 14, Tertuliano, en el año 202 después de Cristo. Es el primer escritor que menciona el domingo como el día de reposo. Entonces, ya mira por dónde que vamos las cosas ya. Dónde que va comenzando a surgir la cosa después de Cristo, en el año 202. Tertuliano dice: sin embargo, nosotros, tal como nos ha enseñado la tradición, en el día de la resurrección del Señor debemos guardar no solo de arrodillarnos, sino de toda postura y posición de diligencia, difiriendo incluso de nuestros negocios, no sea que le demos lugar al enemigo. Muy fuerte. O sea, nos damos cuenta. Entonces, esas son algunas pinceladas, algunas cosas que nos van dando, es como que nos van metiendo a poco, al paso. Ese fue en el año 202, pero más adelante el tiempo fue avanzando y nos vimos dando cuenta. Por ejemplo, el emperador Constantino, un antiguo venerador pagano del dios Sol, bien, entonces impuso su propia versión del cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo aquí, para los que no están escuchando, estamos hablando realmente a esa iglesia universal, que era la iglesia católica, ¿entiendes? Porque que esa era prácticamente la que predominaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Bien, para que no se confunda este asunto. Entonces, muy bien. Ese emperador romano, la que era un adorador, un venerador del dios Sol, ¿verdad que sí? Él proclamó un decreto que dice lo siguiente: que en el venerable día del sol los magistrados y los pueblos reposen. Eso se encuentra en la enciclopedia religiosa Schaffhausen. Bien, ese fue un decreto que hizo Constantino, ¿verdad que sí? Es decir, ese fue un decreto. En el venerable día del sol los magistrados y los pueblos reposen.
El día de reposo es el día domingo. Y el día el día del Dios Sol es el domingo. Es el domingo. Y de hecho, la palabra domingo en inglés es la palabra Sunday. Exacto. O sea, son es domingo y day es día. Exacto. Entonces, Sunday es el día del sol. Exacto, son es el sol. Exacto, muy bien. Es el día del sol. Entonces, eso está más que claro. Es decir, que lo que nosotros tenemos, los días de semana que nosotros tenemos, hacen referencia a cada uno de esos dioses. Bien, entonces, pero todavía hay muchísimo más. Por ejemplo, la historia de los concilios de la iglesia en el volumen 2, página 316, siendo específico, dice: los cristianos no deben judaizar y estar inactivos el sábado, sino que trabajarán ese día. Porque el sábado solamente era para los judíos, según ellos. No, porque ya, imagínate, ya... Según ellos. Sí, no. Aquí vamos a aclarar eso. Hay una situación ahí. Esto estamos hablando de lo que estamos mencionando aquí. Estamos mencionando historia del concilio de la iglesia, volumen 2, página 316, para que veamos la situación. Dice: los cristianos no deben judaizar y estar inactivos el sábado, sino que trabajarán ese día. Pero el día del Señor será especialmente honrados. Y como cristianos deberán, si es posible, no trabajar ese día. Sin embargo, si se os encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Oigan eso. Muy fuerte. Es decir, que entonces ya aquí vemos aquí una de las referencias. Estamos hablando ya de muchísimos años, estamos hablando anterior. Y vemos como la palabra judaizar ya viene desde ahí. Eso fue una semilla que ha sido sembrada por muchos años y ha venido surgiendo y surgiendo. Es decir, esa palabra judaizar y judaizante, que se nos parece muy familiar a cada uno de nosotros. Claro que sí. No es algo que vino desde ahora, es algo que viene desde antes. Es una semilla que ha sido sembrada ahí y que ha venido de generación en generación. Ya estamos viendo alguna pincelada, ¿bien? Entonces, también a los que guardaban el sábado eran considerados herejes. Oye bien, oye. O sea, llegó un punto ya de que el que guardaba el sábado era un hereje. Y era un hereje y era prácticamente un rebelde. Era una persona que estaba ya... que estaba en contra del sistema. Estaba en contra del sistema, exactamente. Sí. Estaba en contra del sistema. Entonces, vamos a ver. Entonces, otra referencia. Por ejemplo, este notable teólogo católico, James Cardenal Gibbons, en el libro La fe de nuestros padres, en el 1876, dice lo siguiente: pero pueden leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Oigan bien, esto lo está diciendo un teólogo católico de ahí mismo. Dice: pero pueden leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Así es. Las escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, aunque nosotros nunca la santificamos. Oigan bien, eso lo dijo un teólogo católico. Es que es así. O sea, es para que ustedes vean realmente la situación, o sea, qué era lo que estaban pasando. Entonces, lo que este señor Gibbons está dejando claro aquí es que fue la Iglesia Católica la que estableció el cambio de la observancia del domingo en el mundo cristiano. O sea, aquí, todo lo que hemos mencionado y todo lo que hemos hablado nos arroja a esta conclusión. La Iglesia Católica fue que estableció esta observancia del sábado, le estableció por el domingo. Y es algo bien interesante, bien fuerte. Entonces, también vamos a seguir porque que realmente hay muchísimas cosas más que verdaderamente nos arrojan mucha luz. Por ejemplo, dice Isaac Williams, dice: claros sermones del catecismo. Dice: ¿dónde se nos dice en las escrituras que debemos guardar el primer día? Eso él ha sido una pregunta en su libro, en el libro. Que no lo dice en ningún lado. Dice: se nos manda a guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la que guardamos como santo el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma razón por la que observamos muchas otras cosas. No porque lo ordene en la Biblia, sino porque la Iglesia Católica lo ha ordenado. Oye, bien, esto es otro teólogo católico. Miren, señores, las declaraciones tan fuertes que este señor habla. Muy aquí, fuerte. Verdaderamente, y está explicando acerca de eso. ¿Tú quieres? No, yo lo que quiero decir es, entonces nosotros los cristianos hoy día nos congregamos, guardamos, descansamos ese día y no conocíamos ese origen, ese origen muy fuerte. Y eso que hay más todavía. Realmente vamos a entrar ahora. Realmente, eso fue como una introducción. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue que hizo el cambio del sábado al domingo?
ya tenemos la idea ahora, pero ¿cuándo fue? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Entonces, verdaderamente, para los que están anotando ahí, los que quieren buscarlo, busquen ahí, anótenlo, ¿entiendes? Porque realmente yo sé que esto va a causar... Para que luego lo corroboren, lo investiguen, para que lo ustedes confirmen. lo investiguen. Esto no es algo para que... Esto no es... ¿Cómo le explico? Esto no lo estamos hablando para nosotros imponerle nada a nadie. Ni para que nos crean. Ni para que nos crean, diciendo. ni para... No, estos muchachos vienen ahora y llegan ahora y ya están que el sábado. No, nada que ver. Esto es algo para que ustedes lo consideren, para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo estudien. Y si ustedes entienden, ¿verdad? Entiende que verdaderamente lo que estamos hablando aquí tiene un fundamento en la Torah que hemos mencionado le hemos mencionado ya más de 20 versos ya. Exacto, de que hablan del sábado, que eso. No hay uno que hable del domingo. Exactamente, si ustedes entienden, si ustedes lo quieren considerar, ustedes lo consideran. Exacto. Pero verdaderamente si nosotros queremos acercarnos más al Eterno y tener esa convicción y tal, verdaderamente al abrigo del Altísimo, verdaderamente bajo esa cobertura completamente, tenemos que hacer la cosa como Él lo dijo. Amén. Y en el tiempo que Él lo dijo. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque es como... Te voy a poner un ejemplo, Harry. Te voy a poner un ejemplo. Acerca de lo que pasa, por ejemplo, con el sábado. El sábado, te voy a poner un ejemplo. Tú necesitas un favor mío, ¿verdad que sí? Vamos a suponer 100 pesos. Tú necesitas 100 pesos, un ejemplo. Y tú me llamas. Bueno, tú me llamas y dices, Michael, mira, yo necesito 100 pesos o algo, ok. ¿Qué pasa? Yo, en cualquier día de la semana, yo puedo darte esos 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo personalmente te digo, mírame, si tú quieres verdaderamente cualquier favor que tú necesites, yo estoy ocupado la semana entera. Estoy trabajando, estoy ocupado. Pero cualquier favor que tú necesites, tú vienes y me lo pides el sábado. O sea, tú sabes que en cualquier día de la semana, tú entiendes, tú me puedes llamar y yo te voy a contestar. Tú me escribes y yo te voy a responder. Ahora, pero si tú necesitas un favor ahí, ¿entiendes? Tú puedes hacerlo el sábado. O sea, tú poniendo un ejemplo para que lo entendamos. Es decir, eso fue un espacio que el Eterno estableció. Eso fue un espacio que el Eterno estableció ahí. Que tú no estás trabajando con hacer un favor y con ayudar a otra gente. No. O sea, simplemente estoy poniendo un ejemplo de que eso fue el Eterno que estableció. Es decir, ustedes, yo quiero compartir más tiempo con ustedes, que ese mandamiento es un mandamiento familiar. Yo quiero que ustedes estén más cerca, que ustedes descansen y que compartan un poquito más conmigo de manera más personal. Entonces, yo quiero que si ustedes quieren verdaderamente encontrarse de una manera más privada conmigo, no es que no lo pueden hacer la semana. Sí, claro que sí. Oramos toda la semana, leemos toda la semana, ¿entiendes? Así es. Todo lo que podamos hacer espiritualmente, pero ese día fue el que lo abrió ahí. Ese día fue, ese escenario fue el que lo abrió, ¿entiendes? Eso fue el que lo estableció. ¿Por qué específicamente ese día? No, ya. Porque Él quiso. Exactamente. Que fuera ese día. Exactamente. Entonces, eso son algunas de las cosas. Pero entonces, con relación al cambio del sábado al domingo, el 7 de marzo, para los que están anotando, del año 321 después de Cristo, el señor Constantino emitió un decreto ordenado que todos guardasen el domingo, el honorable día del sol. Oiga eso. Bien, ese fue un decreto en el 7 de marzo del año 321. Muy interesante. Emitido por Constantino. Es decir, todo lo que nosotros habíamos hablado eran pinceladas de lo que venía, ¿entiendes? Que el mismo Constantino ya había dado inicio porque él era venerable del sol, del dios sol. Ahora bien, oficialmente aquí ya sí. Muy fuerte. Ya ahí se ratifica verdaderamente ya este día como día de adoración. ¿Bien? A partir de este decreto. Decreto en el año 321, el 7 de marzo. Ya, este decreto sí lo hace oficial. Bien. Wow. O sea, lo hace oficial. Es declarado entonces, el domingo fue declarado el día de reposo, el 7 de marzo del 321, sustituyendo así el sábado por el domingo. Qué fuerte. Porque había que romper definitivamente con la fuente y las costumbres judías, de las cuales procedía el cristianismo original, en lo cual los mercados permanecían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto con el propósito de la liberación de los esclavos. Es decir, no había restricciones para el trabajo en las granjas. Todas estas invocaciones también tuvieron una inspiración política y económica que pretendía deliberadamente perjudicar a los comerciantes judíos ortodoxos y a los judíos creyentes en el Mesías, que seguían celebrando su día preceptivo el sábado.
Así, al trasladar el día de descanso de la semana al domingo, cosa que benefició a los comerciantes paganos como a los católicos. Es decir que este cambio del sábado para el domingo no fue tan solamente un aspecto solamente religioso, sino también hubieron influencia también de la parte política. Así es. La parte comercial. Ahí vemos que lo que estamos diciendo, que este decreto, que se hizo, ¿verdad?, en el 321, ¿verdad?, por Constantino, el 7 de marzo, no solamente... Una de las razones fuera, ¿entiendes? Solamente uno de los objetivos principales era, número uno, ¿entiendes? Ellos querían desvincularse totalmente del judaísmo. Exactamente, querían desvincularse de lo verdadero, de lo genuino, ¿me entiendes? Y ellos poco a poco ya ¿entiendes? Independizándose, ¿verdad?, buscando un nuevo horizonte, pero divorciado de la Torá. Totalmente de la Biblia. Divorciado de la Torá. Bien. Entonces, otro aspecto también interesante es la parte comercial, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que el comercio fluía, era un fluir que ese día, el domingo, que era lo que mantenía, convenía más el domingo. Que era lo que mantenía esa dinámica, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía, ¿entiendes? Ellos veían que no se trabajaba los sábados y eso, entonces esa economía, según ellos, ese fluir, ¿entiendes? Pues entonces no se mantenía, entonces no se trabajaba ese día, entonces no había economía. Entonces todo eso, ese tipo de cosas, entonces ellos analizando eso, buscando su conveniencia, ¿entiendes? ¿Tú ves? Entonces ellos emiten ese decreto para el cual sustituyen, se desvinculan del pueblo de Israel, ¿entiendes? De la nación escogida por Dios, y también también defienden sus intereses económicos. Bien. Wow, muy fuerte y muy interesante todo eso que tú has dicho, Michael, de verdad, muy interesante. Es importante conocer todo eso. Entonces hoy día descansamos y escogemos el domingo para congregarnos. Lo preferimos ante el día instituido por el Señor sin conocer el origen. Fue cambiado totalmente por el hombre. Entonces ya estamos casi en la recta final, ya estamos casi terminando. Pero vemos que tú hablabas de que una de las razones era para quitarse, para alejarse de ese origen de los judíos, para cambiar lo que ya los judíos hacían y practicaban. Pero yo quiero hablar aquí y queremos resaltar que el Shabbat en toda la Biblia no fue para los judíos. Queremos ya concluir con esto. ¿Fue el Shabbat solamente para los judíos? La observancia, el guardar el Shabbat era para los judíos. Vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Vamos a leer algunos versículos donde no vemos que menciona la nación, los judíos. Y hoy día se cree que cuando una gente está enseñando que se debe guardar el Shabbat, que se debe descansar el Shabbat, se está judaizando. Se están enseñando mandamientos las cuales son atribuidos a los judíos, a la nación de Israel, no a nosotros. Vamos a aclarar eso aquí. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 56, versos 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No dice para el pueblo judío. Dice, habla de tanto el extranjero como también el de la casa de Israel. Dice, y dice que el Señor será acepto su sacrificio. No dice, mira, solamente el sacrificio, la observancia del Shabbat de los judíos va a ser aceptada. Lo menciona para el Eterno. Varias veces hemos enseñado, no hay una división. El hombre ha querido implantar una división entre los judíos, entre la Torá, entre el Nuevo Testamento. No hay una división. Tanto el extranjero como el israelita, para el Eterno es lo mismo. Entonces, dice también la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, que lo hemos dicho, ya lo dijimos al principio. No dice, el sábado fue hecho para los judíos. No dice el sábado fue hecho para el hombre, para
el hombre. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Este día está diseñado para ser una bendición para el hombre, un día de descanso, un día para estar en comunicación con el Eterno. Otro texto que también especifica que no es este día, esa observancia igual de este día no es específicamente de los judíos. Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Vamos a seguir más adelante para que ustedes vean que específicamente la observancia de este día no es para los judíos. Dice la Biblia también en el libro de Números capítulo 15 versículos 16 y 18: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Una misma ley, no hay una división como hemos dicho en el Eterno. Una misma ley tanto para el gentil como también para el judío. Entonces vemos que el hombre ha querido dividir todo, pero por su propio deseo. Pero ese no es el plan, no ha sido el plan del Eterno. Entonces ya tenemos prácticamente el tiempo encima, pero quiero que leamos este texto antes de terminar, para que usted vea que muchas veces decimos no, que eso es para los judíos, pero cuando Dios da el mandamiento se lo da a la casa de Israel. Vamos a leerlo. Entonces hay varios textos bíblicos donde vemos que el mandamiento el Eterno se lo da específicamente a la casa de Israel. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se llamará descendencia. Dice así: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo el Señor la tierra y el 7º día descansó. No dice los judíos, dice la casa de Israel, dice el pueblo de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Yo quiero que usted sepa que desde sus orígenes el pueblo de Israel estaba constituido también por una nación, por 2 naciones que eran gentiles. Y eso lo vemos en el libro de Génesis. Ustedes sabían que Israel, Jacob, el que Dios le cambió el nombre para Israel, bendijo a los hijos de Jacob. En el libro de Génesis vemos esto y vemos que habían 2, estaba Manasés y estaba Efraín, y vemos que Israel bendice al menor, a Efraín, la cual era producto de quién era hijo de un hebreo y de una egipcia. Era hija de Asenat, la esposa del sacerdote egipcio. Entonces vemos que para el Eterno no había una división. ¿Cuál era el origen? La casa de Israel. Los mandamientos fueron dados a la casa de Israel, la cual estamos enseñando que también la casa de Israel habían 2 naciones que también eran gentiles, y el Eterno quería enseñar algo muy poderoso con esto que estaba haciendo. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos donde donde Jacob, Israel, bendice a Efraín, y vemos lo que él está enseñando aquí. Dice así: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la casa de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, usted va a ver el misterio que hay aquí: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Su descendencia formará multitudes de naciones. ¿Y quién era específicamente? La palabra para multitudes de naciones es la palabra hebrea melo hagoín, que significa multitud de gentiles, plenitud de gentiles. Es decir, es una bendición especial porque está declarando de una de las tribus de Israel, usted sabe, de una de las tribus de Israel formada por una gentil y formada
por un hebreo, multitud de gentiles, la cual vendría multitudes de gentiles que en su linaje son hijos de Israel. Es decir, todo lo que creemos en Yeshua somos hijos de Israel. Y los mandamientos fueron dados a la casa de Israel. No dice específicamente a los judíos. No dice específicamente. No hay una división, ni nunca hubo una división entre los mandamientos del Eterno, de que unos mandamientos para el extranjero y otros para el judío. Nunca hubo esa división. El Eterno le continúe bendiciendo de una manera muy especial. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición y agradecemos siempre su sintonía en su programa Filtro de las Escrituras. Shalom. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección empresarial y residencial, lavado de alfombras, muebles, camas, pulido y cristalizado, brillado de pisos y lavado en general, desinfección contra el COVID-19 y fumigación contra plagas. Contactos 809-399-1056 y en las redes sociales Soluciones RAM, los expertos en limpieza industrial y residencial. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección empresarial y residencial, lavado de alfombras, muebles, camas, pulido y cristalizado, brillado de pisos y lavado en general, desinfección contra el COVID-19 y fumigación contra plagas. Contactos 809